Muy buenos días a los apreciados hermanos de la Asamblea de los Próceres, de Chamita, de Ovijía y las demás asambleas de la región andina. En esta fecha de las conferencias de los Próceres, damos gracias al Señor y a los hermanos por la invitación de compartir una palabra para la ayuda espiritual de cada uno. Sin duda nos hace mucha falta las reuniones de la asamblea, pero gracias al Señor por lo que podemos hacer por ese medio. Quiero considerar algunas referencias que tenemos en la palabra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero comenzar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y el versículo 9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La expresión, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto del capítulo 8 y 9 de esta carta segunda a los Corintios, es el contexto de dar. Y la evidencia de la gracia de Dios que fue manifestado en las iglesias de Macedonia de dar, aunque ellos mismos estaban en pobreza, ellos manifestaron la gracia de Dios en dar con liberalidad, con abundancia, con generosidad a los necesitados en Jerusalén. Pero el ejemplo supremo de dar es el Señor mismo. Entonces quiero comenzar el mensaje pensando en la gracia de dar. Podemos dar alguna ayuda a otra persona, y hay diferentes maneras que podemos así manifestar ese deseo de dar, pero lo máximo que uno puede dar es dar a sí mismo. Y sin duda eso es lo que el apóstol tiene en mente aquí, cuando él habla del Señor, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Creo que podemos ver aquí la deidad del Señor, su riqueza como Hijo de Dios, el dueño de todas las cosas, su gloria con el Padre desde la eternidad, pero ahora para manifestar la gracia de Dios dice que con su pobreza se hizo pobre. Y la palabra aquí, pobreza, es una profunda necesidad de hasta mendigar. Y así el Señor dio todo. Uno puede pensar en el hombre que vendió en Mateo 13, que vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla de gran precio. Y aquí el Señor realmente vendió todo, dio a sí mismo para enriquecernos a nosotros. No hay mayor cosa que podemos dar sino a nosotros mismos. Y el Señor lo hizo a favor nuestro.
Entonces, por el tiempo, solamente vamos a tocar algunos puntos. Y así es la gracia de dar que vemos en el Señor. Quiero también leer en los Salmos una referencia en el Salmo 45, y sin duda es una referencia al Señor mismo como el Rey. Y el escritor dice en el versículo 1, Salmo 45, versículo 1, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y el Salmo sigue hablando del Rey, de su gloria, de su poder, de su trono, etc. Pero lo que quiero destacar aquí es la gracia de su hablar, de sus labios, de sus palabras. Y la Escritura es muy clara que de la abundancia del corazón habla la boca. Y qué diferencia vemos en nuestro Señor. El apóstol en su carta a los romanos, en la descripción que da de la raza humana y hablando de su boca, y lo que sale pues de la boca es lo que contamina al hombre. No hay nada bueno, no hay cosa buena que sale de la boca ni del corazón del hombre. Pero qué diferencia aquí, el Señor presentado como el más hermoso de los hijos de los hombres, el que brilla, el que atrae pues a nuestros corazones, y lo que causa pues una meditación en él causa que nuestros corazones rebosa o se llena para derramar así, y nuestra lengua es como liberado para dar libertad para hablar de él y expresar. Pero cuanto más del Señor, cuando pensamos en los evangelios y cada uno habla del Señor, de su ministerio público, y estaba pensando en Lucas, cuando él habla del Señor como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, y aquí en el capítulo 2, a veces lamentamos que no tenemos así detalle de su vida en Nazaret, pero una cosa es segura, como dice Lucas 2:40, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Se nos hace pensar en una vida que agradó el corazón de Dios. Quizás debo indicar que la palabra gracia tiene varios sentidos en las Escrituras, y aquí el sentido es una vida que por la manera de vivir, de la manera de actuar, agrada. Es una manera con gracia que la persona vive, es una influencia divina en el corazón y es reflejado en la vida.
que se hace la vida aceptable delante de Dios. Y así el Señor realmente es el único que lo hizo a la perfección, a la plenitud, porque dice aquí que la gracia de Dios era sobre él. Se llenó pues su vida. Y vamos a notar también en el Evangelio según Juan su vida. Pero dice más adelante, quiero notar en el capítulo 4 de Lucas, cuando él comenzó su ministerio público, vemos que él en capítulo 4 de Lucas y 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y vemos en el 18 que dice lo que él leyó en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Aquí otra vez vemos el Señor ya comenzando su ministerio público, y como la gente quedaron maravillados de las palabras de gracia. En el capítulo 2, donde leímos, cuando el Señor quedó allí en Jerusalén, y como él manifestó que en los negocios de su padre él tuvo que ser ocupado, es decir, uno puede notar aún en su niñez su ocupación. Lo que se llenó su mente era la voluntad de su padre. Y ahora, saliendo públicamente en su ministerio y cumpliendo lo escrito acerca de él, es como un resumen breve, un versículo de su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí, etc. Y los Evangelios es una presentación de este ministerio público que agradó al Padre, y también trajo bendición a los sufridos, los enfermos, los quebrantados de corazón, etc. Y el Señor manifestando pues por las palabras de gracia que salían de su boca, cuán aceptables eran sus palabras a los necesitados. Pero cuando llegamos al Evangelio según Juan y el capítulo 1, Juan dice en el versículo 14, Juan 1 y 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero pensar aquí en la gracia de su gloria o la gracia de su vida aquí en la tierra. Juan dice, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y como hemos indicado, la palabra gracia tiene varios sentidos en las Escrituras. Hemos considerado una vida agradable al Señor, una manera de vivir, y también uno puede pensar en la gracia como recibirla, un favor que hemos recibido, un favor que no merecemos. Y eso es lo que vemos aquí, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y el apóstol Pablo en su carta a los romanos también, él habla con más detalle sobre la gracia de Dios que sobreabundó. Y lo hemos recibido por la fe. Y esa gracia que en el Señor fue manifestado, y no solamente gracia, sino la verdad también. Y nunca había vivido un hombre como él, nada de engaño, y todo de sinceridad, transparente, y tan diferente a nosotros, que ha sido pues sembrado en nuestros corazones la maldad de engaño, de tratar de actuar en una manera para engañar a otros, y aún lo que hablamos y decimos. Pero el Señor, pura gracia y verdad, y hemos recibido de esta plenitud, hemos recibido la gracia sobre gracia, una abundancia de gracia que hemos recibido nosotros. Pero antes de tocar más en cuanto a eso, quiero ahora considerar la gracia de sus sufrimientos. Sabemos que el Señor sintió el rechazo aún durante su vida, pero al final de su vida vemos los sufrimientos del Señor. Y quizás aquí sale aún más los 4 evangelios. Usted puede leer allí de lo que él sufrió en los salmos también. Pero quiero leer solamente 2 porciones en las epístolas, la carta a los Hebreos, capítulo 12, y el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y también en la primera carta de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2 y 21, él dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Aquí tenemos la gracia de sus sufrimientos, las contradicciones de pecadores contra sí mismo. Todo lo que ellos acusaron, la falsedad de sus acusaciones, quizás no hay nada más difícil de soportar de ser acusado de algo que no hemos hecho. Y si el Señor sintió aún más en su corazón las acusaciones, las contradicciones de los pecadores contra Él, pero ¿qué hizo Él? En cara de eso, vemos aquí que Pedro indica claramente que el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No solamente en su vida era verdad, sino también en su boca. No había nada para decepcionar, para engañar a otras personas, sino pura verdad. Y dice, cuando le maldecían no respondía con maldición. Y así vemos el Señor callado, vemos el Señor siendo llevado como un cordero, no abrió su boca y no respondía con maldición. Y dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aunque él estaba allí aquel día delante de Pilato, de Herodes y los demás autoridades del día, como jueces injustos, pero aquí vemos que él encomendó la causa a su Padre, el que juzga justamente. Y el Señor, como él sigue diciendo, este juicio llevó él nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero. Y así vemos Dios en su santidad estaba juzgando a su Hijo por causa de nuestros pecados. Pero qué hermoso es contemplar la gracia del Señor en sus sufrimientos, y qué lección, qué ejemplo nos ha dado a nosotros para responder como debemos a las acusaciones falsas que recibimos del mundo. Pero estaba pensando en la gracia también que hemos recibido. Como hemos indicado, es otra manera de pensar en esta palabra, no solamente una vida agradable al Señor, sino es recibir un favor no merecido y así sentir esa gratitud a Dios por haberlo recibido. Y después de recibirlo, debe ser manifestado el afecto práctico en la vida nuestra, como la gracia siendo manifestada en nuestras vidas, aún en la capacidad de cumplir el ministerio que hemos recibido del Señor. Y se acuerda que el apóstol Pablo muchas veces hizo referencia que por la gracia de Dios él fue llamado a su ministerio, y era por la gracia de Dios que él había cumplido su ministerio. Y la carta a los romanos manifiesta claramente la obra, la gracia de Dios que hemos recibido. Y como él dice en el capítulo 5 de Romanos y versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
Y así entramos en esta gracia por la fe en el Señor mismo. La gracia que Él ha manifestado en su vida, en su sufrimiento, nosotros recibimos ese gran favor de Dios. Y Él dice, no hay tiempo para leer, pero usted puede leer el capítulo como Dios obró por un hombre para nuestra justificación. Y Él dice al final del versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aunque vemos el pecado abundando en el mundo, sabemos que la gracia sobreabundó. Aunque el pecado está como reinando hoy día y la muerte ha tocado muchos, sin embargo sabemos que la gracia va a reinar por medio del Señor y la vida eterna que Él nos ha prometido. Pero voy a terminar para no alargar mucho el mensaje. Para terminar en la segunda carta, otra vez a los Corintios y el capítulo 12. Como indicamos, la gracia de Dios siendo manifestada en nuestra vida. Y el apóstol dice, se acuerda aquí en 2 Corintios 12, por el aguijón en la carne que él había recibido, él rogó al Señor que lo quite 3 veces. Y el 9 vemos que el Señor le respondió y le dijo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, podemos decir aquí, vemos la fuerza de su gracia. La carta a los Hebreos nos habla del Señor exaltado, la diestra de Dios, y estamos invitados a acercarnos por la fe para hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor conoce cada uno de nuestras circunstancias, donde nos encontramos en ese momento, y todos podemos acercarnos a Él. Y su gracia es suficiente para nosotros, que es la idea aquí en la segunda carta a los Corintios, que nos dice, bástate mi gracia. Realmente mi gracia es suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, también la carta a los Santiago dice que Él da más gracia. Y parece que cuando hay más necesidad de su gracia, hay suficiente allí para nosotros para recibir del Señor, de su mano, su provisión para nosotros. Y para terminar, una referencia breve a la carta a los Efesios, capítulo 2. Otro capítulo que habla mucho de la gracia, habla de un Dios que es rico en misericordia, habla de su gran amor con que nos amó, y habla en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, pronto estaremos
en el cielo con el Señor, comenzar así los siglos sin fin que tenemos por delante, cuando nosotros seremos una evidencia de la gracia de Dios, de las abundantes riquezas de su gracia, que nos ayude pues a vivir en el bien pues de esta gracia. Se acuerda del apóstol, comienza y termina muchas de sus cartas haciendo referencia a la gracia de Dios y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de ese favor que hemos recibido, de esa gracia, esa fuerza que necesitamos cada día para vivir para Él. Que nos ayude pues a gozarnos en esta gracia de Dios y así quedamos firmes y fieles hasta su venida. Un saludo para todos, un abrazo, que el Señor les bendiga a todos en sus circunstancias y el Señor bendiga pues su palabra. Muchas gracias.